¿Sabías que hubo un rey que tenía el don de la sabiduría, pero cuyo harén de 1000 mujeres lo llevó a la ruina? Esta es la historia de Salomón, reconocido como el rey más sabio, rico y poderoso en la historia bíblica. Aunque llevó a Israel a su época de mayor grandeza, tenía una debilidad que marcó su destino: las mujeres. Su deseo por ellas terminó nublando su juicio, y aunque tenía todo para ser el mejor rey de Israel, su historia dio un giro trágico. Dios le otorgó a Salomón el don de la sabiduría, y con ello, convirtió a Israel en un reino próspero, lleno de riquezas y con relaciones comerciales que llegaban a tierras lejanas. Pero en medio de todo ese éxito, estaba su harén, 700 esposas y 300 concubinas, provenientes de diferentes lugares del mundo conocido. Entre ellas había princesas de Egipto con miradas enigmáticas, mujeres de Moab, Amón, Edom y Sidón. Cada una llegaba con su propia historia y sueños, formando parte de la magnífica corte de Salomón. Lo que en un principio parecía ser un símbolo de poder y estrategia política pronto se convirtió en un campo de intrigas y tensiones. Cada matrimonio sellaba una alianza que aseguraba la paz, mientras las mujeres traían consigo fragmentos de sus culturas, llenando el palacio con una mezcla única de tradiciones. Sin embargo, estas uniones trajeron consigo algo más: los dioses y prácticas de sus tierras, poniendo en riesgo la fe y la identidad espiritual de Israel. ¿Fue el harén de 1000 mujeres la causa de la caída de Salomón? En este vídeo vamos a explorar su fascinante historia, desde su legado de sabiduría hasta los motivos de su ruina. ¿Logró realmente controlar sus debilidades? ¿Y qué pasó con el reino de Israel tras su muerte? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia bíblica como esta. Viajemos a la antigua Jerusalén, en el año 990 a.C., cuando nació un príncipe llamado Salomón. Su nombre significa pacífico y amigo de Dios. Salomón fue el fruto de la relación entre Betsabé y el rey David, aquel pastor valiente que derrotó a Goliat. Pero la historia de Salomón no comenzó de manera sencilla. Su nacimiento estuvo marcado por un oscuro episodio: la relación adúltera entre David y Betsabé, quien estaba casada en ese momento con Urías, un valiente soldado del ejército del rey. En un intento desesperado por ocultar su pecado, el rey David tomó una decisión trágica: envió a Urías al frente de batalla con órdenes de que los demás soldados lo dejaran desprotegido. Como era de esperarse, Urías murió en combate. Pero Dios no pasó por alto las acciones del rey. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue vista como un castigo divino por el adulterio cometido. Sin embargo, en medio del dolor y el arrepentimiento, Dios mostró su misericordia. Perdonó a David, y de esa reconciliación nació Salomón, como un símbolo de paz entre el cielo y la tierra. Salomón creció bajo la guía de un mentor excepcional, el profeta Natán. Mientras el rey David se ocupaba de los asuntos del reino, Natán se convirtió en una figura clave en la vida del joven príncipe. Con enseñanzas profundas y palabras llenas de sabiduría, moldeó su mente y espíritu, preparándolo para un destino extraordinario. Natán, con su mirada sabia y su voz serena, percibió en Salomón una chispa especial, una promesa de grandeza. Sabía que el joven príncipe tenía un futuro brillante, pero también era consciente de que Salomón no era el primogénito de David. Otros hermanos mayores podían reclamar el trono. Con astucia y determinación, Natán diseñó un plan para garantizar que Salomón heredara el reino, confiando en que estaba destinado a liderar a Israel hacia una era de gloria y prosperidad. En reuniones privadas con el rey David, Natán fue sembrando con cuidado la idea de que Salomón era el elegido para heredar el trono. Con palabras precisas y visiones que afirmaban ser de origen divino, logró convencer al monarca de que nombrar a Salomón como sucesor era parte del plan de Dios. Poco a poco, David comenzó a ver en su hijo menor la promesa de un futuro brillante para Israel. Cuando David enfermó y su final se acercaba, reunió sus últimas fuerzas para hacer oficial su decisión: Salomón sería su sucesor legítimo. Sin embargo, el joven príncipe, con apenas 15 años, sabía que su reinado no sería fácil. Las advertencias de su padre resonaban en su mente, recordándole que debía estar alerta ante cualquier amenaza o conspiración que pudiera surgir. Con determinación, Salomón tomó medidas contundentes para consolidar su poder. Joab,
El comandante del ejército de David, quien había apoyado el intento de Adonías por reclamar el trono, fue uno de los primeros en caer. Este acto dejó claro que Salomón no toleraría deslealtades. Más tarde, eliminó a Adonías, asegurándose de que no quedara ninguna posibilidad de conspiración en su contra. Así, Salomón se presentó como un gobernante firme, dispuesto a tomar decisiones drásticas para proteger su reino. El joven rey no se detuvo ahí. Con una visión estratégica que iba más allá de su corta edad, Salomón fortaleció las fuerzas militares del reino y estableció una alianza con el poderoso faraón de Egipto. Como parte de este pacto, tomó a la hija del faraón como su primera esposa, sellando así una relación que prometía estrechar los lazos entre ambas naciones. Sin embargo, esta estrategia de formar alianzas a través de matrimonios con mujeres de reinos influyentes se convertiría en una decisión que más tarde le traería grandes problemas. Una noche tranquila, mientras Salomón descansaba, tuvo un sueño que cambiaría su vida. En el sueño, Dios se le apareció y, con una voz poderosa, le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Con humildad y consciente del peso de la responsabilidad que cargaba como rey, Salomón respondió: «Has mostrado gran bondad a tu siervo, mi padre David, porque fue fiel a ti y recto de corazón. Por tanto, concede a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Porque, ¿quién puede gobernar a este gran pueblo tuyo?». La petición de Salomón agradó profundamente a Dios, quien reconoció la sinceridad de su corazón y su deseo de gobernar con justicia. Dios le respondió: «Ya que has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas para ti mismo, ni la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para impartir justicia, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nunca antes lo hubo ni lo habrá». Cuando Salomón despertó de su sueño, llevaba consigo el regalo más valioso que un gobernante podía recibir: la sabiduría y el discernimiento directamente otorgados por Dios. Este momento marcó un antes y un después en su vida, capacitándolo para liderar a su pueblo con equidad, compasión y una comprensión extraordinaria. La sabiduría de Salomón se convirtió en leyenda, atrayendo a personas de todos los rincones del mundo que buscaban escuchar sus palabras y aprender de su conocimiento. Como se escribió: «Y todos los reyes de la tierra buscaban la presencia de Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón». La sabiduría de Salomón quedó grabada para siempre en un día memorable, cuando dos mujeres llegaron ante el rey reclamando ser la madre de un mismo bebé. Con lágrimas en los ojos y voces entrecortadas, ambas expusieron sus versiones de los hechos, pidiendo justicia y el reconocimiento de su maternidad. El bebé, ajeno a la disputa, descansaba en brazos de una de las mujeres, mientras la tensión llenaba la sala del trono. Salomón, con calma y la sabiduría que Dios le había concedido, escuchó con atención a ambas mujeres. Entonces, con una mirada fija y una voz que transmitía autoridad, dio una orden inesperada: «Tráiganme una espada. Corten al niño vivo en dos y den una mitad a cada una». La sala quedó en completo silencio. Todos contuvieron la respiración ante lo que parecía ser una decisión estremecedora. En ese instante, la verdadera madre, incapaz de soportar la idea de perder a su hijo, rompió en un grito lleno de desesperación y amor: «No, mi señor. Denle el niño a ella, pero no lo maten». Por el contrario, la otra mujer, con una actitud fría e indiferente, estuvo de acuerdo con dividir al bebé. Fue entonces cuando Salomón dio su veredicto final: «Denle el niño vivo a ella y no lo maten, ella es su madre». Con esta decisión, no solo resolvió el caso con justicia, sino que dejó una lección eterna sobre el amor verdadero y el poder de la sabiduría. La sabiduría de Salomón brilló al revelar la verdad y proteger la vida del inocente. La verdadera madre, guiada por un amor incondicional, prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir, mientras que la impostora dejó al descubierto su falta de empatía y afecto maternal. La noticia de este juicio extraordinario se difundió rápidamente por todo el reino, y el pueblo de Israel quedó asombrado ante la sabiduría divina que habitaba en su rey. Como se relata: «Y todo Israel oyó del juicio que el rey había dictado, y temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para hacer justicia». Este evento no solo consolidó la reputación de Salomón como un líder justo y sabio, sino que también dejó un legado que sería recordado por generaciones.
A pesar de su liderazgo y sabiduría, el pueblo aún seguía antiguas tradiciones, ofreciendo sacrificios en lugares altos y altares improvisados al aire libre, ya que no existía un templo dedicado al nombre de Jehová. Esto impulsó a Salomón a emprender una de las mayores obras de su reinado, la construcción del primer templo de Israel. Sin embargo, la grandiosidad de su visión superaba los recursos disponibles en ese momento, lo que lo llevó a buscar una alianza estratégica con Hiram, el rey de Tiro. Esta ciudad, reconocida por su experiencia en construcción y abundancia de materiales, se convertiría en un aliado clave para hacer realidad el sueño de Salomón. Salomón envió mensajeros al rey Hiram con una propuesta ambiciosa. ¿Sabes que, debido a las guerras que mi padre David libró contra sus enemigos, no pudo construir un templo para el nombre del Señor su Dios, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo sus pies? Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados, no hay adversarios ni desastres. Por eso, tengo la intención de construir un templo para el nombre del Señor mi Dios, tal como el Señor le dijo a mi padre David: tu hijo, a quien pondré en tu lugar en el trono, será quien construya el templo para mi nombre. Hiram, impresionado por la visión y sabiduría de Salomón, aceptó con entusiasmo la propuesta. Se comprometió a proporcionar madera de cedro y ciprés, junto con trabajadores expertos para el proyecto. A cambio, Salomón enviaría alimentos y otros bienes a Tiro, estableciendo una alianza basada en la cooperación y el beneficio mutuo. Con los materiales obtenidos gracias a esta alianza, Salomón dio inicio a la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que se extendería por 7 años. La obra se realizó con una precisión y una belleza excepcionales, siguiendo instrucciones divinas. Como se describe, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Cada aspecto del templo fue meticulosamente planeado y ejecutado, desde los sólidos cimientos hasta los ornamentos más delicados. Las paredes fueron revestidas con madera de cedro, y cada superficie fue cubierta con oro puro, creando un santuario de esplendor incomparable, digno de la presencia de Dios. Salomón completó la construcción del templo, techándolo con vigas y tablas de cedro, y añadió cámaras laterales de 5 codos de altura a lo largo del edificio, unidas al templo con vigas del mismo material. Pero su visión no terminó ahí. Durante 13 años, el rey también se dedicó a la construcción de su propio palacio, una obra monumental que reflejaba su poder y su inmensa riqueza. El Palacio de Salomón fue una verdadera joya arquitectónica, con amplios salones, columnas imponentes y jardines exuberantes. Cada detalle fue diseñado para impresionar y destacar la grandeza del rey. Como se relata, todas estas estructuras, desde el exterior hasta el gran patio, y desde los cimientos hasta los aleros, estaban hechas de bloques de piedra de alta calidad, cortados a medida y suavizados en sus caras internas y externas. La construcción del templo y el palacio no solo cambió el paisaje de Jerusalén, sino que consolidó al reino de Israel como una potencia económica y cultural. La fama de la sabiduría y la riqueza de Salomón se extendió rápidamente, llegando a oídos de reyes y reinas de tierras lejanas que deseaban conocer al legendario monarca que había transformado a Israel en una nación próspera y poderosa. Una figura legendaria destacó entre las muchas personas fascinadas por la fama de Salomón, la reina de Sabá. Intrigada por los relatos sobre su sabiduría y riqueza, decidió emprender un viaje épico hasta Jerusalén para conocerlo en persona. Llegó acompañada de un impresionante séquito y cargada de regalos exóticos, decidida a poner a prueba la sabiduría del rey. Pero Salomón, con su aguda inteligencia y sabiduría divina, respondió cada una de sus preguntas con una claridad y profundidad que dejaron a la reina sin palabras. Asombrada, la reina de Sabá reconoció que la realidad superaba con creces los rumores que había escuchado. Le dijo al rey: «Es cierto lo que oí en mi tierra sobre tus logros y tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Ni siquiera me habían contado la mitad. Tu sabiduría y prosperidad sobrepasan con mucho la fama que había llegado a mis oídos». Sin embargo, no solo la sabiduría de Salomón impresionó a la reina. Su riqueza y esplendor eran igualmente asombrosos. El oro, la plata y las piedras preciosas abundaban en su reino, y su trono era una obra de arte hecha de marfil y oro puro. Como se relata, todos los vasos para beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada se hacía de plata, porque en los días de Salomón, la plata no era considerada de gran valor.
Este encuentro no solo confirmó la grandeza de Salomón, sino que también dejó un legado de admiración mutua entre los dos grandes gobernantes. Salomón no solo fue un rey sabio y próspero, sino también un escritor profundamente inspirado. A través de sus obras, capturó la sabiduría divina en palabras que han trascendido los siglos. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, atribuidos a él, son verdaderas joyas de la literatura bíblica, repletas de consejos prácticos, profundas reflexiones sobre la vida y una celebración del amor puro. En Proverbios, Salomón compartió enseñanzas destinadas a guiar a las generaciones futuras, como: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En Eclesiastés, reflexionó sobre lo efímero de la vida y la necesidad de buscar a Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en Cantar de los Cantares, celebró la belleza del amor y la intimidad con palabras como: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte es el amor como la muerte, y sus celos son implacables como el Seol. A través de estas obras, Salomón dejó un legado que ha perdurado a lo largo de generaciones. Más allá de su riqueza y poder, su búsqueda de la verdad, la justicia y la sabiduría reflejan el favor de Dios sobre un hombre que iluminó un mundo a menudo envuelto en oscuridad. A pesar de su grandeza y sabiduría, Salomón cometió un error que marcaría su legado. Sucumbió a una tentación que lo llevó por un camino peligroso: el amor por mujeres extranjeras. A pesar de las claras advertencias de Dios, el rey acumuló un harén sin igual en la historia. Como se relata, tuvo 700 esposas de sangre real y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El majestuoso palacio de Salomón, construido con piedra y cedro, escondía en su interior un secreto tan vasto como el conocimiento del rey, un harén de 1000 mujeres. Desde princesas etíopes con piel como el ébano hasta hijas de faraones cuyos ojos reflejaban los misterios del Nilo, cada mujer era un mundo en sí misma, con su propia historia y cultura que fascinaban al rey. En cada rincón del palacio resonaban risas, canciones y susurros de estas mujeres. No eran simplemente figuras decorativas en la corte, cada una tenía un papel en la compleja red política y cultural que Salomón tejió para su reino. A través de estos matrimonios, aseguró alianzas, estableció la paz con reinos lejanos y expandió su conocimiento sobre las culturas que rodeaban Israel. Sin embargo, este elaborado tejido de relaciones también traía consigo intrigas y celos. Cada favor que Salomón mostraba podía desatar rivalidades silenciosas en los pasillos del palacio, adornados con tapices exóticos. Pero las consecuencias más graves no estaban dentro de los muros del palacio. Las mujeres extranjeras trajeron consigo sus dioses, rituales y costumbres. Estatuas de Astarte y Baal comenzaron a aparecer en lugares altos, mientras sacerdotisas y rituales extranjeros se infiltraban en Jerusalén. Poco a poco, Salomón, atrapado en las redes de sus alianzas matrimoniales, se alejó de las leyes y la fe de sus ancestros, comprometiendo la pureza espiritual de Israel. Salomón, el hombre que había construido el majestuoso templo en Jerusalén para honrar al Dios de Israel, terminó levantando altares a deidades extranjeras como Astarte, Milcom y Moloc, dioses abominables de las naciones vecinas. La idolatría había enraizado en su corazón, nublando su juicio y alejándolo de la sabiduría divina que lo había hecho único. Al ver el desvío del corazón de Salomón, el Señor se llenó de ira y tristeza. Aquel que había sido bendecido con una sabiduría y riqueza incomparables ahora había dado la espalda a los mandamientos de Dios, rindiendo culto a falsos dioses. En su justa indignación, Dios confrontó a Salomón y lo advirtió sobre las consecuencias de sus acciones. Puesto que has actuado así y no has guardado mi pacto ni mis decretos que te mandé, ciertamente arrancaré el reino de tus manos y lo daré a uno de tus subordinados. Las palabras de Dios resonaron como un trueno en los oídos de Salomón. El reino que había edificado con tanto esfuerzo y sabiduría sería dividido y entregado a otros tras su muerte. Su desobediencia y su adoración a ídolos sembraron las semillas de la discordia, dejando a la nación que alguna vez había estado unida bajo su reinado al borde de la fragmentación. Salomón, el rey sabio y próspero, había caído en la tentación y se había desviado del camino correcto. Su historia se convertiría en una advertencia para las generaciones futuras, recordándoles que incluso los más sabios y poderosos no están exentos de errar si se apartan de los preceptos de Dios.
Como se menciona en Proverbios, uno de los libros atribuidos a Salomón, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Las consecuencias de su idolatría y desobediencia no tardaron en manifestarse. Adversarios surgieron tanto dentro como fuera de su reino, buscando aprovecharse de la fragilidad espiritual del rey para sus propios intereses. Entre ellos destacó Jeroboam, un siervo de Salomón que fue secretamente ungido por el profeta Ahías para gobernar sobre 10 tribus de Israel. Como declaró el profeta: «Toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus». Consciente de su destino profético, Jeroboam comenzó a rebelarse contra Salomón, esperando el momento adecuado para hacerse con el poder. El reinado de Salomón, que en su mejor momento había sido un modelo de sabiduría y prosperidad, ahora enfrentaba amenazas internas y externas, marcado por la división y la discordia. La grandeza del reino comenzaba a fracturarse, mostrando que la desobediencia a Dios tiene consecuencias inevitables, incluso para los más grandes gobernantes. En un momento de lucidez y arrepentimiento, Salomón volvió su corazón hacia Dios, reconociendo la inutilidad de la idolatría y los deseos terrenales que lo habían desviado. En su búsqueda de significado y propósito, volcó su alma en el libro de Eclesiastés, dejando un testimonio conmovedor de sus reflexiones. Con palabras llenas de emoción y sabiduría, expresó la fugacidad de la existencia humana. «Vanidad de vanidades», dice el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad». En este libro, Salomón compartió sus luchas internas, sus desilusiones y su comprensión final. Solo en Dios se encuentra la verdadera satisfacción y el sentido de la vida. Eclesiastés se convirtió en un legado eterno de la sabiduría del rey, recordando a las generaciones futuras que la búsqueda de la felicidad en cosas materiales y placeres mundanos es, al final, vacía. Solo cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida podemos encontrar la paz y el propósito que anhelamos. Tras 40 años de reinado, Salomón, el rey sabio y próspero, cerró sus ojos por última vez. Su muerte marcó el fin de una era de esplendor y conocimiento sin precedentes en la historia de Israel. Sin embargo, dejó tras de sí un reino al borde de la fragmentación. Su hijo Roboam asumió el trono, heredando un reino lleno de tensiones y divisiones latentes. Así, el final de Salomón marcó no solo el cierre de un capítulo de grandeza, sino el inicio de un periodo de incertidumbre para la nación que había florecido bajo su mandato. El legado de Salomón perduró a través de sus escritos y las valiosas lecciones que su vida dejó. A pesar de sus errores y caídas, fue recordado como un rey cuya sabiduría y riqueza asombraron al mundo, y cuyo arrepentimiento final mostró la importancia de mantener a Dios como el centro de nuestras vidas. Pero la historia de Salomón no termina ahí. Existe una intrigante leyenda que no proviene de la Biblia, sino de textos apócrifos, como el Testamento de Salomón. Según estas tradiciones, Salomón no solo fue un rey sabio y un constructor visionario, sino también el portador de un anillo mágico conocido como el Anillo de Salomón. Se dice que este anillo, entregado por el arcángel Miguel, le otorgaba el poder de invocar, controlar y desterrar demonios. Estas historias narran que Salomón utilizó este anillo para obligar a los demonios a realizar tareas, incluida la construcción del Templo de Jerusalén. Aunque cargadas de simbolismo, estas leyendas deben entenderse en su contexto cultural y religioso, reflejando la fascinación por lo sobrenatural y atribuyendo al rey habilidades que amplificaban su ya legendaria sabiduría y poder. La vida de Salomón se convierte así en un espejo de los altibajos de la experiencia humana. Su historia nos muestra cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer en la tentación, pero también cómo la gracia y el perdón de Dios están siempre disponibles para aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan su rostro. El legado de Salomón permanece como una mezcla de grandeza y advertencia, recordándonos que la verdadera sabiduría se encuentra en vivir en obediencia y fidelidad a Dios. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la vida de Salomón, un rey cuyo legado de sabiduría, grandeza y arrepentimiento sigue siendo una poderosa lección para todos nosotros. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir explorando más relatos bíblicos llenos de enseñanzas y reflexiones, no olvides darle like, compartir este vídeo y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.